Hola, hola chicos, bienvenidos a una nueva clase más de lectoescritura. Y fíjense que el día de ahora tenemos un tema muy bonito, ¿ya leyeron? Es acerca de el cuento. Vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, yo te quiero hacer, ¿sabes tú qué es el cuento y para qué nos sirven? ¿Sabes también qué tipo de personajes intervienen en un cuento? Bueno, estas preguntas y más las vamos a resolver a continuación. Y bueno, para comenzar te voy a dar la definición de lo que es un cuento. Fíjate que un cuento es una narración muy corta, muy breve y que relata hechos imaginarios. Eso quiere decir que no existen. Se ocupa mucho la imaginación. Además, los personajes principales que salen en un cuento son personas, animales o cosas. El cuento se lleva a cabo en un tiempo y en un lugar determinado. Y bueno, ya para comenzar, fíjate que te voy a hablar de las características que tiene un cuento y un cuento infantil. Fíjate que la primera característica habla un poquito sobre la brevedad. Sobre la brevedad. Lo vamos a poner acá. Y fíjate que la brevedad, eso quiere decir que el cuento, sobre todo cuentos para niños, tienen que ser breves, cortos y muy simples. Esa es la primera característica. La segunda característica de los cuentos infantiles es que tienen que ser coloridos. Fíjate bien, esto quiere decir que estas narraciones tienen que ser con palabras e ilustraciones muy vistosas y alegres para los niños. Y la tercera característica de los cuentos infantiles habla un poquito sobre el interés. Esto quiere decir que este tipo de narraciones son muy interesantes, muy llamativas, contienen hechos fantásticos y contienen muchos hechos de magia. Esa es la tercera característica. Y bueno, a continuación te voy a hablar un poquito sobre las partes del cuento. Fíjate que la primera parte se llama introducción o inicio. Y esto es súper fácil. Es la parte inicial del cuento. Es donde empieza la narración. La segunda parte habla de el desarrollo. El desarrollo es la parte del cuento donde se desarrollan los hechos más importantes y los más divertidos y los más emocionantes del cuento. Y la tercera parte del cuento habla de el desenlace o el final. Y como su nombre lo dice, pues es donde hablamos ya para finalizar, es lo último del cuento. Esas son las tres partes del cuento: la introducción, el desarrollo y el desenlace. A continuación te voy a dejar un cuento y de esa manera logres identificar las partes del cuento, que son la introducción, el desarrollo y el desenlace. Es un cuento muy bonito y muy corto, así que pongamos atención. Ricitos de oro y los tres ositos. Había una vez una casita en el bosque en la que vivían Papá Oso, que era grande y fuerte, Mamá Osa, que era muy dulce, y el pequeño osito. Todas las mañanas, antes de desayunar, salían los tres juntos a dar un paseo por el bosque. Un día, durante ese paseo, llegó una niña hasta la casa de los tres osos. Estaba recogiendo setas en el bosque, pero se había adentrado un poco más de la cuenta. ¡Pero qué casa tan bonita! ¿Quién vivirá en ella? ¡Voy a echar un vistazo! Era una niña rubia, con el pelo rizado como el oro, y a la que todos llamaban por eso Ricitos de Oro. Lo primero que vio es que había 3 sillones en el salón. Se sentó en el más grande de todos
el de Papá Oso, pero lo encontró muy duro y no le gustó. Luego se sentó en el mediano, el de Mamá Osa, pero le pareció demasiado mullido. Y después se sentó en la mecedora del pequeño osito. Aunque era de su tamaño, no tuvo cuidado y la rompió. Luego entró en la cocina y encontró 3 boles de avena. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Decidió probar un poquito del más grande, el de Papá Oso, pero estaba demasiado caliente y se quemó. Probó del mediano, el de Mamá Osa, pero lo encontró demasiado salado y tampoco le gustó, de modo que decidió probar el más pequeño de todos. ¡Qué rico está! Está muy dulce, como a mí me gusta. Así que Ricitos de Oro se lo comió todo entero. Cuando acabó, le entró sueño y decidió dormir la siesta. En una habitación encontró 3 camas. Trató de subirse a la más grande, pero no llegaba porque era la cama de Papá Oso. Probó entonces la cama de Mamá Osa, pero la encontró demasiado mullida, así que acabó por acostarse en la cama del osito, que era de su tamaño, y allí se quedó plácidamente dormida. Entonces llegaron los 3 osos de su paseo y rápidamente se dieron cuenta de que alguien había entrado en su casa. «¡Alguien se ha sentado en mi sillón!», gritó Papá Oso enfadado. «En el mío también», dijo Mamá Osa con voz dulce. «¿Y alguien ha roto mi mecedora?», dijo el pequeño oso muy triste. Entraron en la cocina y vieron lo que había pasado con su desayuno. «¡Alguien ha probado mi desayuno!», gritó Papá Oso enfadado. «Parece que el mío también», dijo Mamá Osa con voz dulce. «¿Y alguien se ha comido el mío?», dijo el osito muy triste. De repente, el pequeño miró hacia la habitación y descubrió a su invitada. «¡Mirad! ¡Hay una niña en mi cama!». Justo en ese instante, Ricitos de Oro se despertó y al ver a los 3 osos delante de ella, saltó de la cama y echó a correr lo más rápido que pudieron sus pies, dejando atrás incluso sus zapatos. Los 3 osos se pusieron a reír. Fin. Y bueno, espero que hayas disfrutado esta clase, que hayas aprendido mucho sobre el cuento, que lo hayas escuchado, que hayas prestado atención. Así que nos vemos en nuestra próxima videoconferencia. Gracias.